Dios te bendiga, te guarde, hermana y hermano, que tengas un bendecido día. Yo quiero compartir contigo esta palabra. Será de mucha bendición a tu vida, ya lo es a la mía. Y hoy vamos a hablar de un tema que ya no se predica. De un tema que prácticamente ya lo están sacando de las iglesias. ¿Por qué? Por temor a que se vayan las ovejas. Entonces, estas iglesias le dan al rebaño lo que quieren, no le dan lo que necesitan. Le es más fácil decir: declaro sobre ti abundancia, cielos abiertos, prosperidad absoluta en ti hasta la quinta generación. ¿Pero dice eso la palabra de Dios? No, evidentemente. Por eso vamos a tocar un tema el día de hoy que quizás no le agrade a muchos, pero para gloria de Dios, el que es amigo de Dios, las cosas de Dios predica, y el que es amigo del mundo, se enreda en lo que el mundo le da. Así que tú y yo, hermana y hermano, vamos a llevar este estudio guiados de la mano de nuestro Señor. También quiero invitarte a que te suscribas a este canal Evangelio Puro. Activa la campanita, te suscribes. Puedes compartir la predicación donde tú quieras, en tu iglesia, en tu célula, con tus amigos, y si fue para bendición tuya, los va a hacer para otro. Deja tu mensaje, si quieres que oremos, si tienes alguna necesidad espiritual, deja tu mensaje. Y si Dios permite, me voy a comunicar contigo a través de del mensaje que tú dejes. También quiero comentarte, hermana y hermano, que esta palabra muchos la hemos vivido. Así que esta palabra de guerra espiritual, mucha gente dice: no hay guerra. Cristo lo venció en la cruz. Efectivamente, Cristo lo venció en la cruz y eso no se discute. Pero tú no eres Cristo ni yo soy Cristo. Tan simple como no tenemos ni la fe de un gramo de mostaza. Así que vamos a orar guiado de la mano de nuestro Señor, y que sea la voluntad de Él en este momento. Te invito a orar. Amado Señor Jehová de los ejércitos, en nombre de Jesucristo tu Hijo, en esta hora te damos las gracias, Padre, porque sabemos que eres fiel, justo y verdadero. También, Padre, quiero pedirte en esta hora por la vida, la salud de Isabel Leiva, que tú la bendigas, la guardes, la cuides donde quiera que esté, Señor. Padre amoroso de bondad, gracias porque eres justo, porque eres fiel, porque eres verdadero. Bendice su vida, su salida, Señor, su entrada, Señor. Permítele, por favor, que tenga la economía para los medicamentos, Señor, que le hagan falta. Padre amoroso, te pido por Leonor Corrales, que la bendiga, la guarde, Señor, por la hermana Magali, por Alcira Ruda, Señor, por Magdalena Cacho, Señor, que tú la bendiga, la guardes, por el hermano Irusta, Señor, por todos, Señor, por Sara, Señor, Sara y Jacqueline, que tú la bendiga, la guardes, la cuides, la protejas, Señor, la libres de todo mal, Señor. También quiero poner en tus manos, Señor, la vida de Edwin Luna, la vida de Guillermo Guzmán, Señor, la vida de Jessica, Señor, Padre, por la vida de Valentina, Señor. Por favor, en tus manos los pongo, Señor. Tú sabes, Señor, lo que te pido, Señor. Sé, mi Dios, que me escuchas, porque tú lees todos mis pensamientos. En tus manos los pongo, Señor. También quiero pedirte, Señor, por mi madre, Magdalena Rosalía García Castillo, que la bendiga, la guardes. Por la hermana José, Señor, que tú la bendiga, la guardes, la cuides. Por la hermana Nerina, Señor, que le des paz, tranquilidad, Señor. Que quites de su corazón toda esa tristeza que tiene por haber perdido a su pareja, Señor, el esposo de años, Señor. Sé misericordioso, Señor, y visítala, Señor. Te pido por la iglesia Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, Señor, que tú la bendigas, la guardes, la cuides, la protejas, Señor. No es fácil para nosotros, Señor, porque estamos en el mundo, mas no pertenecemos al mundo, Señor. Líbranos, Señor, de toda trampa del diablo, todo chisme, toda mentira, todo aquello que quiere ir contra tu pueblo, Señor. Extiende tu mano, Señor, para sanar, liberar, limpiar a todo el enfermito, Señor, a todo aquel que ya ha perdido el sueño, Señor.
En tus manos los pongo, Señor, sabiendo, Padre, que tú harás más de lo que te pido, porque tuya es la gloria, la honra y el poder. En nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias en esta hora. Amén. Amén, hermana y hermano. Dios te bendiga, te guarde. Y vamos a ver esta hermosa palabra. Te invito a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 de los versículos 11 al 20. Hechos 16 de los versículos 11 al 20. Y vamos a ver, dice: encarcelados en Filipo, Pablo y Silas. ¿Por qué están encarcelados? Son siervos de Dios, les sirven con fe, hombres de oración, hombres de ayuno, hombres que iban predicando su palabra por todos lados. Y la pregunta es: ¿por qué están encarcelados? Y la pregunta que tú quizás te estés haciendo: ¿por qué si yo les sirvo a Dios están hablando mal de mí? Chisme tras chisme tras chisme. Ahora ya no se predica casi la palabra, ahora se predica al hermano. Él es esto, él es lo otro. O sea, ¿por qué? Y hoy vamos a ver detenidamente lo que nuestro Señor tiene para tu vida y mi vida, hermana, hermano. Así que no te desconectes, te aseguro que será de gran bendición a tu vida, porque ya lo fue la mía, y mediante el ministerio que Dios me ha dado, se han bendecido muchas hermanas en el nombre de Cristo. Hermano, y hoy tú te has preguntado o te han comentado algún amigo, amiga: mira, ya no puedo dormir, tengo años que ya ni duermo, ya parezco búho, en la noche en lugar de dormir estoy de vigilante. Algunos es que sueño que en un fango, yo sueño esto, yo sueño el otro, y empiezan a decirte y tú no sabes qué decirles, y más aún eres cristiano. ¿Por qué? Porque en la iglesia donde te dicen que tú hagas, que ores, que ayunes, que esto, tú no lo haces. ¿Y por qué no lo haces? Porque ves que tu relación no está alineada al cuerpo de Cristo. Y ahora vamos a ver por qué el enemigo nos roba las bendiciones. Muchas veces ir y orar por un enfermito, por una enfermita, por alguien que sabemos que puede estar mal, nos perdemos esa bendición. Y no oramos por miedo de que tu enseñanza, de tu pastor, de tu pastora te dijo: no, ellos ya ni cambian, ya déjalos. Bueno, ¿y quién a ti? Si ya no cambia, tú no lo cambias, es Dios el que lo cambia. Tu obligación es orar por el que no puede dormir, porque el que anda en drogas, porque has visto en la calle jóvenes de 20 años, de menos edad, viviendo en los puentes, por la una y mil razón, porque los padres se divorciaron, que los corrieron por algo. Y la pregunta es: ¿tú eres misericordioso? Y si eres misericordioso, ¿por qué no le hablas de que Cristo lo ama y no quiere verlo ahí? Por miedo, por temor. Pero hoy en la palabra que Dios nos pone, vamos a ver qué nos dice. Dice: encarcelados en Filipo. Hechos capítulo 16 de los versículos 11 al 20. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samocracia, y el día siguiente a Neópolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entre en mi casa y posad allí. Y nos obligó a quedarnos.
Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Y en qué se fija? ¿En qué se fija el mundo? En lo que afectas. ¿En qué se fija Dios? En la bendición que tú llevas por su nombre. ¿Y sabes por qué? Porque lo que Dios quiere es tenerte siempre amarrado. Quiere tenerte ligado al alcohol, ligado al adulterio, ligado a la fornicación, ligado a... Lo que el diablo no quiere es que tú cumplas una sola cosa de lo que dice la palabra de Dios. ¿En qué se fija el mundo? ¿En qué se fija Dios? Dios se fija en tu corazón. Y de ahí va moldeándote. Primero saca la tristeza, todo lo que tienes, para después darte ¿qué? La paz y la tranquilidad que solo Dios te la puede dar. Y vamos a ver, dice su palabra: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samocracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Qué es lo que hacía Pablo cuando andaba predicando? Dice, primero se enfocaba en la ciudad mayor y de ahí empezaba a hacer sus viajes. Primero se establecía, organizaba y ya después empezaba a salir a los pueblos. Pero primero se centraba en la ciudad grande, donde se reunían los concilios, donde se reunían las altas jerárquicas eclesiásticas, y de ahí les predicaba al que se dejaba convencer por la palabra de Dios, lo instruía y ahora sí lo establecía. Dice que y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad varios días. Dice que se centraba primero en la ciudad y ahí le dedicaba varios días. Dejaba ahí encargados para posteriormente que ellos esparcieran el evangelio, y él se iba capturando más ciudades para el reino de Dios. Dice el versículo 13, dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. A las mujeres fieles, a las mujeres que cuando la palabra de Dios empieza a fluir, hay mujeres, y desgraciadamente, y es triste, muy pocos hombres se comprometen en verdad con el reino de Dios. Las mujeres sí. Eso es triste, pero es cierto. Dice, las mujeres que estaban sentadas, y les hablamos, dice. ¿En qué día? El día de reposo, y esto equivale al sábado. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia se centra en mujeres y no en hombres? Porque nada más había mujeres, la Biblia, pero vamos a ver, para efectos de la enseñanza, que hubiera también hombres, pero la Biblia contempla mujeres. Vamos a ver, dice que, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración,
Y sentándonos hablamos a las mujeres que había ahí sentadas. ¿Qué nos dice? Primero, que era un día de oración, era un día dedicado al Señor. Dice, saliendo de la oración, ellos no venían de andar como ahorita, de andar de chismosos. Ellos no venían de ver cómo hablaban mal del amigo, ellos no venían de la casa del vecino para afectar a la vecina, no. Ellos venían de la oración. Y es lo que Dios te pide a ti y a mí ahora. Sales de la iglesia, no vayas de chismoso, no vayas a enterarte de que la hermana fulana, ay, vas 3 horas ahí con ella y ya la bendición que traías de la palabra, mira, ya te la echó a perder. ¿Por qué? Porque quieres andar de chismosa, de chismoso, y eso no es agradable a Dios. Dice que salían de la oración, y una vez que salen de la oración, dice, salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Les hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Y qué nos dice esto? Que en todo momento, lugar, tú tienes que esparcir la palabra de Dios. Ellos salen de la oración, vieron unas mujeres reunidas y vamos a hablarles. No perder la oportunidad de hablar de Cristo. No de ti. Pablo dice, no les habló les empezaron a hablar la palabra de Dios. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia es el mejor ejemplo de una sierva. Dice que ella estaba atenta. ¿Y cómo debes de estar tú en tu iglesia? Están hablando de fulanito. Que no, el que se espere. Estás hablando de acá, el chisme. El celular. No es palabra de Dios la que estás enviando. Estás contestando un mensaje, esto, lo otro. Dale. ¿Por qué? Porque no estás atento a lo que Dios te dice. Triste, pero es cierto. Hay hermanos que están viendo a ver qué hizo el otro. Y están volteando, hasta se van a lastimar las vértebras cervicales por estar en unos giros tremendos, porque están atentos a lo que hace el hermano, no atentos a lo que el predicador está. Lidia es el ejemplo de una mujer de fe madura. Dice la palabra de Dios, y una vez más, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón para que estuviera atenta. ¿Por qué? Porque ella está atenta, pero Dios le abre el corazón para que capte todo bien, para que entienda, discierna que hay una palabra especial para ella. Dice que Dios le abrió el corazón para que estuviera atenta. Y si tú eres de Dios, Dios ya te abrió el corazón para que estés atento a la palabra de Dios. Pero si eres del diablo, si eres una emisaria del mal, eres un emisario del mal, vas a estar ahí para criticar, para ver qué hace mal aquel, ver qué hace mal aquella. Para todos tienes. Pero dice, porque Dios no te ha abierto el corazón. Por eso sigues con ese corazón engreído, ese corazón soberbio que crees que tienes la razón de lo que ni siquiera sabes. Lidia, vendedora de púrpura, una mujer muy devota, Dios le abre el corazón para que escuche detenidamente la palabra de Dios. El versículo 15 dice, y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa y pasad. Y dice, nos obligó a quedarnos. ¿Qué hizo esta dama? ¿Qué hizo ella? Estuvo atenta. Pablo les habló de que se iban a bautizar. ¿Qué hizo ella? Se bautizó. Y dice, y su familia y ella nos rogaron
que nos quedáramos. Si han juzgado, si ustedes creen que yo soy fiel, quédense. Y dice, nos obligaron. Es una manera de los persuadieron de, oiga, pues quédense, ¿para qué van a otro lugar? Si aquí les voy a ofrecer mi casa. O sea, no es de obligártelo a gritos, no. Es una manera de que los persuadieron, de quédense. Miren, ¿qué van a hacer en aquella casa? ¿Qué? Están aquí conmigo, yo soy sierva como ustedes. Yo quiero servirle a Dios. Y yo entiendo que si ustedes se quedan en mi casa, son una bendición para mi casa. Por lo tanto, hay bendiciones que tienes que rogar. ¿Qué le rogaron que se quedaran? Porque sabían que eran siervos de Dios. Y Jesucristo ya había dicho que todo aquel que le diera un vaso de agua a un profeta o a un siervo, dice, ya sea que recompensa de profeta o de siervo va a tener. Porque no se la dieron a ellos, se la dieron a él, a Jesucristo. ¿Qué hicieron ellos? No se quisieron perder la bendición. Dijeron, ¿qué? La quiero esa bendición. Y le rogaron, dice, y nos presionaron para que nos quedáramos. El versículo 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba ganancias a sus amos adivinando. Ahora vamos a ver un choque de un siervo de Dios con las tinieblas. Dice que ellos ¿a dónde iban? Aconteció que mientras íbamos a la oración, ellos iban a la oración, y quizás cuando tú vienes a tu iglesia, problemas, te peleas con tu esposo, tu esposa, te peleas con el perro, ya quieres llegar de malas. El enemigo está buscando ¿qué? Ponerte una piedra de tropiezo para que no llegues. ¿Y por qué? Porque él no quiere que tú adores a Dios. Él quiere esa adoración. Pero Dios ya te vistió de poder a ti, a mí. Ya nos dio una armadura. Ya nos dio su palabra. Ya tienes la autoridad que Dios le da a sus siervos. Y ahorita vamos a ver esa autoridad. Dice que aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancias a sus amos. Espíritu de adivinación y daba ganancias a sus amos. ¿Y qué vemos? Dinero ligado a este espíritu inmundo. Esta muchacha ya la tenía el demonio. ¿Quién se beneficiaba a sus amos? ¿Y qué pasa cuando tú le hablas de Cristo a un endemoniado? Y el endemoniado se convierte y después empieza a dar testimonio de que Cristo lo liberó, de que Cristo lo sanó. Créeme, tú en ese momento dejas de ser un siervo mediocre, porque ya vas a llevar más almas a Cristo. Y en cualquier situación, Pablo y Silas iban a la oración, dice, salieron de la oración y ahí iba esta muchacha. Pero más allá del espíritu de adivinación, dice, daba grandes ganancias a sus amos. ¿Por qué? Porque la santería, la hechicería, que te vendo la piedra de no sé qué, que es ligada, y el demonio captura las mentes que no quieren nada con Dios. Les dice, mira, toma esta piedra, este cuarzo va a alejar todas las envidias. Bueno, ahí tienes el cuarzo, pero no se ha ido nada. Pero ya gastaste ahí lo que no tenías. Tienes algún enfermito y vas a visitar a la bruja y te dice, son 10,000 pesos. Y a lo mejor de todas las cosas que te dijo, le atinó a una. Por esa una vas otra vuelta y dejas otros 10,000. ¿Por qué? Porque el mal está ligado siempre con el amor al dinero. El versículo 17 dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes se encuentran anunciando el camino de salvación. Estos hombres, no con palabras suaves, el diablo no grita, los gritos, como diciendo, váyanse de ellos, vénganse conmigo. Dice que lo seguía a Pablo y nos seguía a nosotros. ¿Por qué? Porque el diablo va a ponerte una piedra
que si tú no tienes la autoridad, porque eres falso. Si tú no tienes la autoridad porque no andas en Cristo, te va a poner una piedra para que tú no obres. Y si tú eres fiel a Cristo, sabes que tienes la autoridad de Cristo, ¿qué crees que va a pasar? Que aunque Él quiera ponerte esa piedra en el zapato, tú siempre vas a poder saltarla, porque el Señor, nuestro Dios, es mayor que Él y que todo lo que tú puedas. Así que tú no debes de temer. Predica, predica, predica. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y ella salió en aquella misma hora. Desagradando a Pablo, dice: te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice la palabra de Dios que salió. Y salió de aquella en aquella misma hora. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios que tiene autoridad no necesita ¿qué? No necesita pedirle perdón al diablo. Oye, por favor, mira no. En nombre de Jesucristo te vas fuera. Y la Biblia dice que se fue en aquella misma hora. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios está sobre todo demonio. Así que, hermano, también vemos que dice que por varios días, o sea, Pablo no a la primera, no a la segunda, le dice por varios días. En el momento que el Espíritu Santo dijo: libérala, ahora fue: espíritu inmundo, en nombre de Jesucristo te vas fuera en esta hora. ¿Por qué? Porque Pablo reconoce que siendo siervo de Dios tenía la autoridad que Dios le daba. Dice el versículo 20, dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hizo el amo? ¿Qué hizo el amo? ¿O cómo influía el diablo sobre el amo? El amo no estaba queriendo que su trabajadora fuera liberada, no, porque al diablo no le importa nada más que perderte. Porque el amo no dijo: oye, pues qué bueno que ya estás bien, mira, ven, te vas a comer, ahora vamos a trabajar en otra cosa. No. ¿Qué pasó? Se enfocaron en Pablo y Silas. ¿Para qué? Para apresarlos y llevarlo ante las autoridades. Así que si tú crees, hermano y hermano, que haciendo un bien te van a decir: pues qué bueno, es un gran siervo. No. Si hay un inconverso, mira, va a haber gente que va a estar prestando oídos para que te ataquen con piedras y palos, con todo lo que tengan. Así como esta mujer, esta muchacha que fue liberada del demonio, de ese espíritu de adivinación que tenía, que no era propio, no era de él, era demoníaco. ¿Por qué? Porque una vez que ya no era rentable para sus amos, ahí acabó su entrada. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, pues vamos por estos, por Pablo y por los que vienen. ¿Para qué? Para llevarlo ante las autoridades. ¿Por qué? Porque así está escrito: seréis aborrecidos por mi nombre, dice Cristo nuestro Señor. Por mi nombre van a ser aborrecidos, los van a entregar a los concilios. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Oró, le rompió las cadenas a una endemoniada. El mejor pago, llévenlo con los magistrados. Vamos a ver qué podemos hacer, porque estos hombres son mentirosos. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Marcos 16. Vamos a ver aquí la palabra de Dios, cómo nos lleva. Dice que
Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Echarán fuera demonios y van a hablar nuevas lenguas. Dice, ¿por qué? Porque es la autoridad que Jesucristo nuestro Señor le confiere a sus siervos. Dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. El que crea y se bautice es salvo, el que no es condenado. Dice que en el versículo 17 dice que y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios y van a hablar nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes, y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay una autoridad delegada sobre el cuerpo de Cristo. Tú decides si la tomas o no. Dijo nuestro Señor: en mi nombre, demonios, fuera. Van a hablar nuevas lenguas, van a ser bendecidos. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Así que hoy nuestro Señor nos dice: pónganse a trabajar. Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Les doy autoridad de hollar sobre serpientes y toda fuerza del enemigo, y nada te va a dañar. Nada te va a pasar, porque eres siervo, sierva de Dios, y porque la autoridad que tienes te la dio nuestro Señor. Así que, hermana, hermano, hoy quiero invitarte: ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, y si ves que tu enemigo está enfermo, ve a visitarlo. Ora por él. Quizás Dios por alguna razón te esté enviando. No temas. No temas, porque Dios es el que está contigo. No es una autoridad delegada del pastor. No es que el pastor diga: te pongo las manos y ya eres esto. Te pongo las manos. No. Si Dios no te ha dado la autoridad, aunque tú pongas manos, como dicen, es mano negra. No va a pasar nada. Pero si Dios te llamó, tú ora por el vecino, ora por la vecina, ora por tu hijo, ora por tu hija, y verás la mano de Dios que está donde tú vas. Que Dios te bendiga, te guarde, te cuide, que tengas un bendecido día. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor Jesucristo, porque sabemos que tú nos has dado, Señor, las armas para poder llevar tu palabra a todo reino, a toda criatura, Señor. Gracias, Padre, porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, Señor. Gracias porque el mundo nos aborrece, porque predicamos tu palabra, Señor de bondad. En nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias en esta hora. Amén. Que Dios te bendiga, te guarde y te cuide. Bendecido día.